el poder de Satanás. Satanás era la criatura más perfecta, salida de las manos de Dios, dotado de una reconocida autoridad y superioridad sobre los otros ángeles, y creía él, sobre todo cuanto Dios iba creando, que él intentaba comprender, pero en realidad no comprendía. Todo el plan unitario de la creación estaba orientado a Cristo. Hasta la aparición de Jesús en el mundo no podía revelarse en su claridad. De aquí la rebelión de Satanás, por querer seguir siendo el primero absoluto, el centro de la creación, aún en oposición al designio que Dios estaba llevando a cabo. De ahí su esfuerzo por dominar en el mundo y esclavizar al hombre desde los progenitores, haciéndolo obediente a sí mismo en oposición a las órdenes de Dios. Tuvo éxito con los progenitores, Adán y Eva, y esperaba tenerlo con todos los demás hombres con la ayuda de 1/3 de los ángeles, que según el Apocalipsis lo siguió en su rebelión contra Dios. Dios no reniega nunca de sus criaturas. Por eso aún Satanás y los ángeles rebeldes, en su distanciamiento de Dios, siguen conservando su poder, su rango. Aunque los usan mal, no exagera San Agustín cuando afirma que si a Satanás Dios se lo permitiera, ninguno de nosotros quedaría con vida. Al no poder matarnos, busca hacernos sus seguidores en contra de Dios, de la misma manera que Él se opuso a Dios. Ahora, veamos la obra del Salvador Jesús. Vino para deshacer las obras del diablo, para liberar al hombre de la esclavitud de Satanás e instaurar el reino de Dios después de haber destruido el reino de Satanás. Pero entre la primera venida de Cristo y la parusía, el demonio trata de arrastrar hacia su bando la mayor cantidad posible de personas. Es una lucha que conduce desesperadamente, sabiéndose ya perdido y sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso San Pablo nos dice con toda claridad que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Aclaro también que la Escritura nos habla siempre de ángeles y demonios, como seres espirituales, pero personales, dotados de inteligencia, voluntad, libertad, iniciativa. Yerran completamente los teólogos modernos que identifican a Satanás con la idea abstracta del mal. Es una auténtica herejía, es decir, es una abierta contradicción con la Biblia, la patrística, el magisterio de la Iglesia. Se trata de verdades nunca impugnadas en el pasado, por lo cual no han sido definidas dogmáticamente, salvo en el Cuarto Concilio de Letrán. El diablo, es decir, Satanás, y los demonios, por naturaleza, fueron creados buenos por Dios, pero ellos se hicieron malos por su culpa. Quien suprime a Satanás, también suprime el pecado y ya no comprende lo obrado por Cristo. Quede igualmente claro, Jesús venció a Satanás mediante su sacrificio, pero ya antes, mediante su enseñanza. Si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Jesús es el más fuerte que ató a Satanás, lo ha despojado, ha saqueado su reino que está para acabarse. Jesús responde a aquellos que van a prevenirlo sobre la voluntad de Herodes de matarlo. Id a decirle a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y el tercer día soy consumado. Jesús da a los apóstoles el poder de expulsar los demonios. Luego extiende este poder a los 72 discípulos y finalmente lo da a todos aquellos que han de creer en él.
El libro de los Hechos nos atestigua cómo los apóstoles siguieron expulsando demonios después de la venida del Espíritu Santo, y así continuaron los cristianos. Ya los más antiguos padres de la Iglesia, como Justino e Irineo, nos exponen con claridad el pensamiento cristiano sobre el demonio y sobre el poder de expulsarlo, seguidos por los demás padres, de los cuales cito en particular a Tertuliano y a Orígenes. Bastan estos 4 autores para avergonzar a tantos teólogos modernos que prácticamente o no creen en el demonio o de hecho no dicen nada de él. El Vaticano II ha recordado con eficacia la constante enseñanza de la Iglesia. A través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, iniciada en los orígenes del mundo. El hombre, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último. Pero Dios envió a su Hijo al mundo a fin de arrancar por él a los hombres del poder de las tinieblas y de Satanás. ¿Cómo harán para comprender la obra de Cristo aquellos que niegan la existencia y la activísima obra del demonio? ¿Cómo hacen para comprender el valor de la muerte redentora de Cristo? A partir de los textos de la Escritura, el Vaticano II afirma: Cristo con su muerte y resurrección nos libró del poder de Satanás. Jesús crucificado y resucitado rompió el poder de Satanás. Derrocado por Cristo, Satanás combate contra los seguidores de él. La lucha contra los espíritus malignos continúa y durará, como dice el Señor, hasta el último día. En este tiempo, todo hombre es puesto en estado de lucha y la vida en la tierra es una prueba de fidelidad a Dios. Por eso, los fieles deben esforzarse por estar firmes contra los embates del demonio y hacerles frente en el día malo, antes de reinar con Cristo glorioso, terminado el único plazo de nuestra vida terrena. Todos deberemos comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta cada uno de lo que hizo en su vida mortal, bueno o malo, y al fin del mundo se levantarán los que han hecho el bien para la resurrección de vida y quienes han hecho el mal para la resurrección de condena. Aunque esta lucha contra Satanás corresponde a todos los hombres de todos los tiempos, no hay duda de que en ciertas épocas de la historia el poder de Satanás se siente con más fuerza, por lo menos en lo que concierne a lo comunitario y los pecados de masa. Por ejemplo, mis estudios sobre la decadencia del Imperio Romano me hicieron poner de relieve el decaimiento moral de aquella época. Fiel e inspirado testimonio de ello es la carta de Pablo a los romanos. Ahora nos encontramos en el mismo nivel, también debido al mal uso de los medios de comunicación de masas. Además, al materialismo y el consumismo que han envenenado el mundo occidental, creo que una profecía sobre este especial ataque demoníaco fue recibida por León XIII después de una visión. ¿De qué manera el demonio se opone a Dios y al Salvador? Queriendo para sí el culto debido al Señor y remedando las instituciones cristianas. Por eso es anticristiano y antiiglesia, contra la encarnación del Verbo que redimió al hombre haciéndose hombre. Satanás se vale de la idolatría del sexo, que degrada el cuerpo humano, haciéndolo instrumento de pecado, además remedando el culto divino. Tiene sus iglesias, su culto, sus consagrados, sus adoradores, los seguidores de sus promesas. Así como Cristo
dio particulares poderes a sus apóstoles y a sus sucesores ordenados al bien de las almas y de los cuerpos, también Satanás da poderes especiales a sus secuaces, ordenados a la ruina de las almas y a las enfermedades de los cuerpos. Reflexionaremos acerca de estos poderes cuando hablemos de los maleficios. Una alusión más sobre una materia que merecería un profundo tratado, así como es erróneo negar la existencia de Satanás, es igualmente erróneo, según la opinión más común, afirmar la existencia de otras fuerzas o entidades espirituales ignoradas por la Biblia e inventadas por los espiritistas, por los cultivadores de las ciencias exóticas u ocultas, por los seguidores de la reencarnación o por los sostenedores de las así llamadas almas vagantes. No existen espíritus buenos fuera de los ángeles, tampoco existen espíritus malos fuera de los demonios. Las almas de los difuntos van derecho al paraíso o al infierno o al purgatorio, como fue definido por los concilios. Los difuntos que se presentan en las sesiones espiritistas o las almas de difuntos presentes en seres vivientes para atormentarlos no son más que demonios. Las rarísimas excepciones permitidas por Dios son excepciones que confirman la regla, aunque reconocemos que en este campo no se ha dicho la última palabra. Es un terreno todavía con problemáticas abiertas. El mismo padre Lagrua habla de varias experiencias vividas por él con almas de muertos en poder del demonio y ha avanzado algunas hipótesis de explicación. Repito, es un terreno todavía por estudiar a fondo. Me propongo hacerlo en otra oportunidad. Algunos se maravillan de las posibilidades que tienen los demonios de tentar al hombre o inclusive de poseer su cuerpo a través de la posesión o de la vejación. Haremos bien en recordar lo que dice el Apocalipsis: y se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con la serpiente. También la serpiente y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Fue arrojada la gran serpiente, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con ella. Cuando la serpiente vio que había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Es clarísimo que se trata de la Santísima Virgen, pero los esfuerzos de la serpiente fueron vanos. Entonces se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Entre los muchos discursos de Juan Pablo II sobre Satanás, presentó un trozo de lo que dijo el 24 de mayo de 1987 en su visita al santuario de San Miguel Arcángel. Esta lucha contra el demonio que caracteriza al Arcángel San Miguel es actual también hoy, porque el demonio está siempre vivo y operante en el mundo. En efecto, el mal que existe en él, el desorden que se presenta en la sociedad, la incoherencia del hombre, la ruptura interior de que es víctima, no son solamente las consecuencias del pecado original, sino también efecto de la acción infestadora y tenebrosa de Satanás. La última frase es una clara referencia a la condena de Dios a la serpiente, como se nos narra en el Génesis: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. ¿Está ya el demonio en el infierno? ¿Cuándo tuvo lugar la lucha entre los ángeles y los demonios? Son interrogantes a los cuales no puede responder sin tener en cuenta por lo menos dos factores: que estar en el infierno o no
es más cuestión de estado que de lugar. Ángeles y demonios son espíritus puros. Para ellos, la palabra lugar tiene diverso sentido que para nosotros. Lo mismo vale en cuanto a la dimensión del tiempo. Para los espíritus es diversa para nosotros. El Apocalipsis nos dice que los demonios fueron precipitados en la tierra. Su condenación definitiva no ha tenido lugar todavía, aunque es irreversible la opción hecha que ha distinguido a los ángeles de los demonios. Por tanto, conservan todavía un poder permitido por Dios, aunque es por breve tiempo. Por esto, apostrofan a Jesús: ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? El juez único es Cristo, que asociará así el cuerpo místico. Así se entiende la expresión de Pablo: ¿no sabéis que nosotros juzgaremos a los ángeles? Por este poder que todavía conservan, es por lo que los endemoniados de Gerasá, dirigiéndose a Cristo, le suplicaban que no les mandara irse al abismo, sino que le permitieran entrar en los puercos. Cuando un demonio sale de una persona y es precipitado en el infierno, es para él como una muerte definitiva. Por eso se opone a ello todo lo que puede, pero deberán pagar los sufrimientos que causa a las personas con un aumento de pena eterna. San Pedro es muy claro cuando afirma que el juicio definitivo sobre los demonios no ha sido pronunciado todavía y escribe: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. También los ángeles tendrán un aumento de gloria por el bien que nos hacen. Por eso es muy útil invocarlos. ¿Cuáles son los disturbios que el demonio puede causar a los hombres mientras viven? No es fácil encontrar escritos sobre el tema, quizá por falta de un lenguaje común en el que todos estén de acuerdo. Me esfuerzo ahora por especificar el sentido de las palabras que utilizo aquí y en el resto de la narración. Hay una acción ordinaria del demonio que se dirige a todos los hombres, la de tentarlos para el mal. También Jesús aceptó nuestra condición humana, dejándose tentar por Satanás. No nos ocuparemos ahora de esta nefasta acción diabólica, no porque sea importante, sino porque nuestro objetivo es iluminar la acción extraordinaria de Satanás, la que Dios solo le permite en determinados casos. Esta segunda acción puede clasificarse de 5 formas diversas. Número 1. Los sufrimientos físicos causados por Satanás externamente. Se trata de aquellos fenómenos que leemos en muchas vidas de santos. Sabemos como San Pablo de la Cruz, el santo cura de Ars, el Padre Pío y muchos otros santos fueron golpeados, flagelados, aporreados, apaleados por demonios. Es una forma sobre la que no me detengo porque en estos casos nunca ha habido un influjo interno del demonio en las personas golpeadas y nunca hubo necesidad de exorcismo, o a lo sumo intervino la oración de personas que estaban al corriente de lo que sucedía. Prefiero detenerme en las otras 4 formas que interesan directamente a los exorcistas. 2. La posesión diabólica. Es el tormento más grave y tiene lugar cuando el demonio se posesiona de un cuerpo, no de un alma, para hacerlo actuar o hablar como él quiere, sin que la víctima pueda resistirse y, por tanto, sin que sea responsable moralmente de esto. Esta forma es también la que se presenta a fenómenos más espectaculares como los puestos en escenas en la película El Exorcista, o como los signos más vistos indicados en el ritual: hablar lenguas nuevas, mostrar una fuerza excepcional, revelar cosas ocultas. Tenemos un claro ejemplo evangélico en el endemoniado de Gerasá, pero ha de quedar bien claro
que existe toda una gama de posesiones diabólicas con grandes diferencias en su gravedad y en sus síntomas. Sería un grave error quedarse en un único modelo. Entre los muchos he exorcizado a 2 personas afectadas de posesión total. Durante el exorcismo permanecían perfectamente mudas e inmóviles. Podría citar varios ejemplos con fenomenología muy diversas. 3. La vejación diabólica, es decir, disturbios y enfermedades muy graves o poco graves que llegan a la posesión, a la pérdida del conocimiento, a realizar acciones o pronunciar palabras de las cuales no se es responsable. Algunos ejemplos bíblicos: Job no tenía la posesión diabólica, sino que fue gravemente golpeado en los hijos, en los bienes, en la salud. La mujer encorvada y el sordomudo, sanados por Jesús, no tenían una posesión diabólica total, sino la presencia de un demonio que provocaba en ellos tales disturbios físicos. San Pablo ciertamente no estaba endemoniado, pero tenía una vejación diabólica consistente en una perturbación maléfica. Y para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea. Por tanto, no hay duda de que el origen de este mal era maléfico. Las posesiones son bastante raras aún hoy, pero nosotros, los exorcistas, encontramos gran cantidad de personas golpeadas por el demonio en la salud, en los bienes, en el trabajo, en los afectos. Quede bien claro que diagnosticar la causa maléfica de estos males, es decir, acertar en sí si se trata de una causa maléfica o no, y curarlos, no es de hecho más sencillo que diagnosticar y curar las posesiones auténticas. Podrá ser diversa la gravedad, pero no la dificultad para captarlas y el tiempo requerido para la curación. Número 4. La obsesión diabólica. Se trata de asaltos repentinos, a veces continuos, de pensamientos obsesivos, a veces quizá racionalmente absurdos, pero tales que la víctima no puede liberarse de ellos. Por esto, la persona golpeada vive en continuo estado de postración, de desesperación, de tentación, de suicidio. Casi siempre, las obsesiones influyen también en los sueños. Se me dirá que estos son estados morbosos de competencia de la psiquiatría. También para todos los demás fenómenos pueden existir explicaciones psiquiátricas, parapsicológicas o similares, pero hay casos que se salen enteramente de la sintomatología aceptadas por estas ciencias y que revelan en cambio síntomas de una segura causa o presencia maléfica. Son diferencias que se aprenden con el estudio y con la práctica. Número 5. Existen finalmente las infestaciones diabólicas sobre casas, objetos, animales. Básteme fijar el sentido que doy al término infestación. Prefiero no referirlo a las personas, a quienes más bien refiero los términos posesión, vejación, obsesión. ¿Cómo defendernos de todos estos posibles males? Digamos ante todo que, aunque la juzguemos una norma insuficiente, en rigor los exorcismos son necesarios, según el ritual, solo para la posesión diabólica en sentido estricto. En realidad, los exorcistas nos ocupamos de todos los casos en que se percibe una influencia maléfica, pero para los demás casos que no son la posesión, deberían bastar los medios comunes de la gracia, la oración, los sacramentos, la limosna, la vida cristiana, el perdón de las ofensas, el recurso constante al Señor, a la Santísima Virgen, a los santos, a los ángeles. Sobre este último punto es sobre el que deseamos detenernos. Con gusto cerramos este capítulo sobre el demonio, adversario de Cristo, hablando de los ángeles. Son nuestros grandes aliados. Les debemos tanto que es un error que hablemos de ellos tan poco. Cada uno de nosotros tiene su ángel custodio, amigo fidelísimo durante las 24 horas del día.
desde la concepción hasta la muerte. Nos protege incesantemente en el alma y en el cuerpo, y nosotros, la mayoría de las veces, ni siquiera pensamos en esto. Sabemos que también las naciones tienen su ángel particular y probablemente también cada comunidad, incluso cada familia, aunque de esto no tenemos certeza, pero sabemos que los ángeles son numerosísimos y están deseosos de hacernos el bien, mucho más de lo que los demonios buscan hacernos daño. La Escritura nos habla con frecuencia de los ángeles por las diversas misiones que el Señor les confía. Conocemos el nombre del príncipe de los ángeles, San Miguel. También entre los ángeles hay una jerarquía basada en el amor y regida por aquel influjo divino, en cuya voluntad está nuestra paz. Como diría Dante, conocemos también los nombres de otros dos ángeles, Gabriel y Rafael. Un apócrifo añade un cuarto nombre, Uriel. Precisamente de la Escritura sacamos la subdivisión de los ángeles en 9 coros: dominaciones, potestades, tronos, principados, virtudes, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. El creyente sabe que vive en la presencia de la Santísima Trinidad, o mejor, que la tiene dentro de sí. Sabe que está asistido continuamente por una madre que es la misma Madre de Dios. Sabe que puede contar siempre con la ayuda de los ángeles y de los santos. ¿Cómo puede sentirse solo o abandonado o oprimido por el mal? Para el creyente hay espacio para el dolor, porque es el camino de la cruz el que nos salva, pero no hay espacio para la tristeza, y siempre está listo para dar testimonio a quien lo interrogue sobre la esperanza que lo anima. Pero es claro que aún el creyente debe ser fiel a Dios, debe temer el pecado. Este es el remedio sobre el que se funda nuestra fuerza, tanto que San Juan no duda en afirmar: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios lo guarda y el maligno no llega a tocarlo. Si nuestra debilidad nos lleva alguna vez a caer, debemos de inmediato levantarnos nuevamente con aquel gran medio que la misericordia divina nos ha concedido: el arrepentimiento y la confesión.